Por esa causa, las bendiciones que Dios tiene para el pueblo hebreo en el tiempo final se las dará cuando el pueblo hebreo esté en su tierra y reciba allí esas bendiciones que Él ha prometido para ellos. Esas bendiciones que Él ha prometido para el pueblo hebreo en el tiempo final serán derramadas sobre el pueblo hebreo durante 3 años y medio, durante el ministerio de Moisés y Elías para el pueblo hebreo. Será bajo el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías, el cual está prometido para traer al pueblo hebreo las bendiciones de Dios correspondientes a esos 3 años y medio, en donde Dios confirmará el pacto al pueblo hebreo. Ahora, viendo que hay un Israel literal y hay un Israel espiritual, tenemos que comprender que todas estas cosas, estos eventos por los cuales ha pasado el pueblo hebreo, son tipo y figura de las cosas por las cuales el Israel espiritual pasa a través de su trayectoria terrenal. Ahora, aquí encontramos que el pueblo hebreo tenía que caminar en pos del arca para pasar el Jordán y llegar a la tierra prometida, en donde estaban todas las bendiciones de Dios. Todas las promesas para ser cumplidas estaban en la tierra prometida. Y este camino que tenía que pasar el pueblo hebreo, tenía que pasarlo en pos del arca, porque ahí estaba Dios. El ángel del pacto iba ahí también. Por lo tanto, toda persona que quería seguir a Dios y marchar en pos de Dios, tenía que marchar en pos del arca, porque ese es el lugar en donde Dios estaba y desde donde Dios se manifestaba al pueblo. Así es que, marchando en pos del arca, el pueblo entraría a la tierra prometida. El Jordán representa muerte. Así es que para pasar a través del Jordán, que es tipo y figura de muerte, se requería marchar en pos del arca, y marchando en pos del arca se llegaría a la tierra prometida. Ahora ven ustedes que para marchar en pos del arca, el pueblo estaba marchando en pos de Josué, porque Josué era el mensajero que pasaría al pueblo hebreo a la tierra prometida. Y Dios le dijo a Josué: desde este día en adelante, desde este día yo te engrandeceré. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. Así es que podemos ver que Moisés no pudo pasar al pueblo hebreo estando en su ministerio aquí en la tierra, aunque Moisés pasó a la tierra prometida. Pero Moisés no pasó a la tierra prometida estando en el cuerpo que él utilizó en su ministerio con el pueblo hebreo. Tuvo que abandonar ese cuerpo y tuvo que pasar con Josué. Así es que podemos ver esto, porque luego lo podemos ver en la tierra prometida con Jesús de Nazaret, hablando con Jesús, Moisés y Elías hablando en el monte de la transfiguración. Estuvo
Moisés en la tierra prometida, porque pasó a la tierra prometida. Ahora ven ustedes, para pasar a la tierra prometida se requería marchar en pos del arca, y marchando en pos del arca pasarían a esa tierra, porque ninguna persona puede recibir las bendiciones de Dios a menos que no marche en pos del arca de Dios, del arca del pacto. Así es que en el arca del pacto allí estaba la palabra. Dios había dicho a Moisés que colocara la ley, las tablas de la ley allí en el arca del pacto, colocara la vara de Aarón, colocara el maná escondido, todas estas cosas, el maná en un recipiente, y todo eso fue colocado allí. Por lo tanto, vean todas las cosas que están en el arca del pacto. Y vea usted todo lo que usted recibe cuando marcha en pos del arca del pacto. Usted está bajo el ministerio de Melquisedec. Cuando usted marcha en pos del arca, usted está comiendo del maná escondido, porque en el arca del pacto estaba el maná que fue escondido allí de la vista del pueblo. Y ahí está las tablas de la ley, que son el pacto divino que Dios estableció con el pueblo hebreo, representando esas tablas de la ley, el pacto divino, el pacto eterno que Él establece con su pueblo. Así es que todo esto está en el arca del pacto. Y así como el pueblo hebreo necesitaba seguir el arca del pacto allá para pasar a la tierra prometida y heredar esa tierra y recibir todas las bendiciones que Dios había prometido para el pueblo hebreo, estando ellos en esa tierra, así también para el Israel espiritual. Para el Israel espiritual se requiere que el Israel espiritual marche en pos del arca, marche en pos de la palabra, para así pasar a la tierra prometida. Estamos esperando pasar a la tierra prometida de un nuevo cuerpo, porque esa será una nueva tierra. Este cuerpo que tenemos es la antigua tierra, y en esta tierra, en este cuerpo terrenal, no tenemos las promesas de la herencia eterna. Por lo tanto, necesitamos pasar a una nueva tierra, a una tierra prometida, en donde hemos de heredar todas las cosas, porque el que venciere o al que venciere heredará todas las cosas. Por lo tanto, necesitamos pasar a esa tierra prometida, a esa herencia eterna, para ahí tener todas las bendiciones de Dios manifestadas, vivir eternamente, teniendo vida eterna, juventud eterna, felicidad eterna, todas estas cosas eternas que son herencia de Dios para sus hijos. Así es que al entrar a esa tierra nueva, a ese cuerpo nuevo, tendremos todas las bendiciones de Dios y nunca más pasaremos por los problemas que hoy en día nosotros pasamos, pues nosotros estamos viviendo en una situación en donde cada hijo de Dios, a causa de su cuerpo, está esclavizado en esta tierra. Estos cuerpos son esclavos de todas las cosas de esta tierra, de los sistemas, son esclavos del tiempo, pues se ponen viejos porque el tiempo le pasa y se envejecen nuestros cuerpos.
Están sujetos estos cuerpos al tiempo, están sujetos a las condiciones de esta tierra, están sujetos a los sentimientos terrenales, están sujetos a un sinnúmero de cosas de aquí de la tierra que realmente los hijos de Dios a través del tiempo hemos estado esclavizados en esta tierra, como estuvo el Israel literal esclavizado allá en Egipto. Así es que saldremos de esta situación terrenal y pasaremos a una situación celestial, y entonces ya toda lágrima será enjugada, todo sufrimiento habrá pasado, y dice que no habrá más memoria de las angustias primeras porque ya son pasadas. Así es que tenemos por delante una tierra prometida, una tierra de bendición. Tenemos por delante todas las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Y en nuestro tiempo, solamente que marchemos en pos del arca, porque así como fue dicho allá, cuando ustedes vean el arca y a los sacerdotes que la llevan, cuando ustedes vean que se levantan, entonces ustedes marchen en pos del arca, porque ustedes no conocen este camino por el cual ustedes van a pasar. Así es que solamente marchando en pos del arca es como único se puede caminar hacia la tierra prometida, porque el arca del pacto irá delante del pueblo, mostrándole el camino al pueblo. Antes de este tiempo, ninguna persona, ningún mensajero, ni ningún grupo de ninguna edad o dispensación ha caminado este camino. En la primera dispensación, Moisés con el pueblo caminó el camino de la primera dispensación, pero él no caminó con el pueblo en aquel tiempo el camino de la tercera dispensación. En la segunda dispensación, el Señor Jesucristo caminó en el camino de la segunda dispensación con el pueblo cuando Él estuvo aquí en la tierra, y luego durante las 7 edades de la iglesia gentil a través de cada uno de los 7 mensajeros. Y el pueblo caminó en pos del arca de la palabra del programa de Dios, y caminó en pos del Señor Jesucristo en la segunda dispensación. Pero este camino de la tercera dispensación, nadie lo ha caminado antes. Y en este tiempo final, el Señor Jesucristo camina este camino de la tercera dispensación en su ángel mensajero, y todos nosotros en pos del Señor Jesucristo, en pos del arca, caminamos hacia la tierra prometida para recibir todas las bendiciones que hay en la tierra prometida. Caminamos bajo el ministerio según el orden de Melquisedec, el ministerio del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y todo esto según el orden de Melquisedec. Él
estamos caminando hacia nuestra herencia. Estamos caminando en pos del arca, hacia nuestra herencia, hacia todo lo que se perdió en la caída, lo cual es restaurado en este tiempo final. Hemos estado recibiendo el título de propiedad. Hemos estado recibiendo ese libro de la redención. Hemos estado recibiendo todos los derechos para poder recibir toda nuestra herencia, para poder pasar a esa nueva tierra, a esa tierra prometida, a esa herencia que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y lo lograremos en el nombre del Señor Jesucristo, porque estamos siguiendo en pos del arca del Señor. Para mí no hay lugar a duda de que pasaremos el Jordán de la muerte y de que pasaremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo, en donde solamente habrá vida eterna, felicidad eterna. Todas las bendiciones de Dios para sus hijos están en esa tierra prometida, en ese cuerpo prometido para usted y para mí también. Así es que para mí no hay lugar a duda. No tengo ninguna duda en cuanto a que pasaremos al otro lado. Pasaremos a través del Jordán. Pasaremos a través de la muerte y tendremos un cuerpo eterno. Ahora vean ustedes que a esa tierra prometida pasaron no solamente los vivos, sino los que habían partido. Moisés pasó, y juntamente con Moisés pasaron otras personas. Pero los que estaban vivos pasaron siguiendo a Josué, porque el arca del pacto iba con ellos. Así es que con nosotros pasarán también los que partieron en el pasado, los 7 mensajeros con sus grupos de cada edad, y también de nosotros los que han partido de nuestra edad se levantarán y pasarán ese Jordán. O sea, ellos ya pasaron, ya murieron, pero ellos resucitarán. Cuando resuciten ya no morirán nuevamente, pero nosotros que estamos vivos, conforme a la promesa divina, seremos transformados y pasaremos el Jordán en seco. Eso quiere decir que el Jordán, la muerte, no nos tocará. La muerte no tocará a los escogidos que han sido predestinados para ser transformados. Así es que pasar en seco el Jordán significa pasar a la vida eterna sin ver muerte. Así es que esa promesa tan grande es para el grupo de personas que viven en este tiempo final, los cuales en este tiempo final están bajo el ministerio de Josué. Josué representa al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, en forma de Espíritu Santo, llevando a cabo su obra en este tiempo final por medio de su ángel mensajero. Ese es Josué en nuestro tiempo para pasar el Jordán en seco y llegar a la tierra prometida. Recuerden que es el Señor Jesucristo, como fue en las edades y como fue en el tiempo de Moisés, así también en este tiempo, utilizando un instrumento para llevar al pueblo a la tierra prometida. Llevar al pueblo al nuevo cuerpo, al cuerpo transformado, y así poder vivir eternamente cada uno de los hijos de Dios. Así es que vean ustedes cómo
estamos en este tiempo, dice: ese recogimiento con gran voz de trompeta, siendo que siempre que una trompeta suena, una trompeta siempre contiene un mensaje. Cuando se usa una trompeta en el ejército, eso tiene un mensaje. Y cada ocasión en que se usa la trompeta, de acuerdo al sonido que da la trompeta, es el mensaje que da al pueblo. Por ejemplo, cuando se suena una trompeta para todo el mundo estar tranquilo, entonces todo el mundo está tranquilo. Pero cuando se suena la trompeta con el sonido de la trompeta para guerra, todo el mundo se prepara para la guerra. Porque siempre el sonido que da la trompeta tiene un mensaje, o es un mensaje de paz o es un mensaje de guerra. Y el que conoce la letra de esa música puede decir lo que esa trompeta está diciendo. Mira, yo lo tengo aquí escrito y te lo puedo decir con palabras también. Así es que la gran voz de trompeta tiene una letra, tiene un mensaje. Y ese mensaje de la gran voz de trompeta es el mensaje que llama y junta a todos los escogidos. Los junta en la música de esa trompeta. Ahora es necesario que cada hijo de Dios, cada escogido, conozca lo que esa trompeta está diciendo. Porque una persona puede escuchar un instrumento, una trompeta o cualquier otro instrumento sonando, y si no sabe lo que está diciendo, no conoce la letra de esa música, para esa persona no tiene mucho significado, solamente cierto ritmo, y solamente puede mover el pie, como hacemos nosotros cuando escuchamos alguna música, pero no entiende absolutamente nada de lo que esa trompeta o ese instrumento está tocando. Así es que solamente para él es un ritmo y nada más. Así es que lo único que puede hacer esa persona es mover su pie o lo que sea, o su cuerpo, pero ahí quedó todo. No puede disfrutar de el sentido de esa música, no puede disfrutar de esa letra. Entonces está perdiendo en sí todo lo que está oyendo. Por ejemplo, usted escucha una música, una sinfonía de estos hombres famosos, Beethoven o alguno de estos hombres, y si usted no conoce de esa música y no sabe esa música, no conoce ni la letra, ni la música, ni nada de eso, o no conoce lo que eso significa, pues usted escuchó. Y lo mismo hubiera sido para usted escuchar eso o escuchar alguna otra música de esas que están al día, que son música, una música popular que todo el mundo conoce hasta la letra. Mire, usted conocería más de esa música popular solamente al escuchar algunos ritmos de la música popular, de algunas canciones. Sin siquiera escuchar la letra, usted sabe la letra que lleva. Así es que usted está disfrutando más de esa música popular que de una sinfonía de estas de Beethoven o de algún compositor de estos famosos. Y sin embargo, el que sabe de esa música se sienta y escucha esa música, y para uno que no sabe, el que no sabe decir: esa persona está perdiendo el tiempo, es un tonto. Pero es que es usted el tonto que no sabe de eso que está escuchando la otra persona, y por eso usted opina en esa forma. Si usted conociera lo que está escuchando, mire, usted diría: esa música o esa sinfonía es de
tal o cual compositor. Pero como no sabe ni de quién es. Pero usted le pregunta a él y él le dice, es de fulano de tal, va por tal lugar, esto significa esto y lo otro. Y está disfrutando esa música. Así también es en lo espiritual. Dios ha representado también en la música su programa. Y en el programa divino se está tocando la sinfonía divina. Y el compositor es el Señor Jesucristo. Ahora vean, cuando se tocó la pieza del tiempo allá de Jesús, de 2000 años atrás, usted puede ver que el pueblo lo único que conocía era la pieza musical de Moisés. Y ellos decían, no, nosotros creemos a Moisés. O sea, nosotros la música que escuchamos es la de Moisés. Pero la de Jesús, la de una nueva dispensación, no la querían escuchar. No conocían, no entendían ese nuevo compositor que estaba haciendo la composición y desarrollando esa composición y tocando esa nueva música de una nueva dispensación con un nuevo mensaje dispensacional. ¿Ve usted? Las personas no habían caminado por ese camino. Y cualquier persona que quisiera caminar por ese camino tenía que seguir el arca del pacto, que era nada menos que el Señor Jesucristo. En él estaba la palabra, porque era la palabra hecha carne. En él estaba el ministerio según el orden de Melquisedec. En él estaba el maná escondido. En él estaba todo lo que el ser humano necesitaba para esa segunda dispensación. Y siempre es en el Señor Jesucristo en donde el ser humano puede encontrar lo que él necesita en esta vida terrenal y en la vida eterna. Así es que podemos ver cómo aconteció en el pasado. Las personas que no quisieron seguir el arca del pacto al Señor Jesucristo, porque el arca del pacto estaba hecho hombre, era la palabra encarnada, la palabra hecha hombre. Los que no quisieron seguir el arca del pacto, ¿a dónde llegaron? A ningún lugar. Se quedaron al otro lado. La tierra prometida en aquel tiempo era el bautismo del Espíritu Santo, el cual recibieron el día de Pentecostés. Ahora vean ustedes quiénes pudieron pasar a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Aquellos que siguieron el arca del pacto y no se apartaron del arca del pacto. Y encontramos que solamente 120 personas permanecieron siguiendo el arca del pacto sin apartarse de ella. Y pasaron a esa tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo, en donde recibieron las grandes bendiciones para esa segunda dispensación. Y así a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Así es que podemos ver que todo es sencillo, pero hay que seguir el arca del pacto para la edad o dispensación en que uno vive, para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para esa edad o dispensación en que uno está viviendo. Ahora las bendiciones para nuestro tiempo son grandes. Las bendiciones para nuestro tiempo son tan grandes porque pertenecen a una nueva dispensación y porque no fueron cumplidas, no fueron dadas estas bendiciones en edades pasadas. Así es que veamos dónde estamos y veamos las bendiciones que corresponden a nuestro tiempo y veremos lo glorioso que es nuestro tiempo y la bendición tan grande que a nosotros nos ha tocado. Ya les dije.
transformados. Así es que esta trompeta final es la trompeta del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a todos los escogidos. Aún los escogidos que partieron en el pasado serán juntados en la resurrección de los muertos aquí en la tierra, y todo esto bajo la trompeta final, porque ellos vienen porque escuchan la trompeta final. Aún en esta misma ocasión en que aquí estamos, ellos están escuchando esta trompeta final, esa gran voz de trompeta allá en el paraíso, porque es la trompeta que trae el mensaje para la resurrección de ellos y la transformación de los que estamos vivos. Sin esa trompeta final, la gran voz de trompeta, no habrá resurrección para ninguna persona, ni habrá transformación para ninguna persona. Por eso la caída, lo que perdió a Adán en la caída es restaurado en este tiempo final a los hijos de Dios, en el tiempo en que la trompeta final, o gran voz de trompeta, o trompeta del año del jubileo actualizada, esa trompeta, en este tiempo en que esa trompeta suena, le son restaurados todos los derechos a los hijos de Dios. La herencia le es restaurada en este tiempo final. Y para nosotros pasar a nuestra herencia, que es una herencia eterna, con un cuerpo eterno, con vida eterna, con felicidad eterna, con todo lo eterno y con Dios en la vida eterna, siendo nuestro Dios y nosotros siendo sus hijos, lo cual somos y hemos sido siempre, pero nunca hemos estado viviendo con Dios y viendo a Dios cara a cara, como lo estaremos viendo y experimentando después que ya estemos transformados. Así es que todo eso está en la herencia nuestra, la cual es restaurada en este tiempo final. Y para nosotros pasar a nuestra herencia, a nuestra propiedad, a lo que nos pertenece como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, pues también herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, siendo herederos de Dios, entonces, en este tiempo final, pasaremos a nuestra herencia. Y para eso, permaneceremos en pos del arca, porque no hay esperanza de regreso a la vida eterna, no hay esperanza de regreso a nuestra herencia fuera de estar y seguir en pos del arca de Dios, en pos del arca del pacto divino, en pos del arca del pacto divino. En este tiempo nosotros estamos caminando con la promesa de pasar el Jordán, los que han sido predestinados para pasar el Jordán en seco, y pasaremos el Jordán en seco, pasaremos a la tierra prometida y viviremos eternamente. Así es que estamos viviendo en un tiempo muy grande, muy glorioso, en el cual cada uno de nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo caminando en pos del arca, recibiendo el maná escondido, que es el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje final, recibiendo
y estando bajo el ministerio de la vara de Aarón actualizada, que es el ministerio según el orden de Melquisedec, el ministerio del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, manifestado en este tiempo final en la edad de la piedra angular por medio de su ángel mensajero. Y caminando en pos del arca, cada uno de nosotros llegaremos a la tierra prometida. Llegaremos al nuevo cuerpo, al cuerpo glorificado, transformado, al cuerpo celestial, el cual ha sido prometido para cada uno de nosotros. Es parte de nuestra herencia. Por lo tanto, marchemos en pos del arca y llegaremos a la tierra prometida. Ahora hemos visto estas cosas que dijo el Señor, la gran voz de trompeta, el recogimiento de los escogidos, la trompeta final preparando a todos los escogidos para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Y cuando hemos visto que hemos recibido ese mensaje de gran voz de trompeta final, entonces podemos ver que estamos en el camino que nos lleva a la tierra prometida, porque el arca va delante de nosotros. El Señor Jesucristo va delante de nosotros, va guiándonos, mostrándonos el camino, mostrándonos todo en este tiempo, esta tercera dispensación, mostrándonos el mensaje de esta tercera dispensación, o sea, mostrándonos el evangelio del reino, y así por el estilo, mostrándonos todo lo relacionado a nuestro tiempo para recibir la tierra prometida, el cuerpo transformado o glorificado. En pos del arca llegaremos a la tierra prometida. Y hemos visto que solamente los escogidos, los que han de ser transformados, permanecerán caminando en pos del arca. Y por esa causa, usted ha estado caminando y está caminando y estará caminando en pos ¿de qué? En pos del arca. No hay otra esperanza para usted y para mí. No es un asunto de que sea buena una persona. Si no camina en pos del arca, no hay esperanza de transformación para la persona. Si no escucha la gran voz de trompeta, la trompeta final, pues no puede ser preparado para la transformación de su cuerpo. Así es que vea usted que es muy sencillo el programa divino para pasar a la tierra prometida. Caminar. Ahora una pregunta muy personal para usted. ¿Cuántos saben que van a pasar a la tierra prometida? Por la evidencia que tenemos en la Escritura, sabemos que vamos a pasar a la tierra prometida porque estamos caminando en pos del arca del pacto. Y yo le pregunto a ustedes o a cualquier otra persona
¿Y qué otro pueblo está caminando en pos del arca como nosotros estamos caminando? ¿Qué otro pueblo está caminando en pos del arca escuchando la gran voz de trompeta, esa trompeta final, ese mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la tercera dispensación? Si usted les pregunta a los hebreos, ellos dicen: nosotros estamos caminando en el mensaje de Moisés. Ese es el mensaje de la primera dispensación. Si les pregunta a los de la segunda dispensación, ellos le van a decir: nosotros queremos y caminamos en el mensaje de la segunda dispensación, el mensaje del evangelio de la gracia, porque todavía, vean ustedes, el pueblo hebreo no sabe que hubo un mensaje de la gracia de la segunda dispensación, y los de la segunda dispensación no saben que hay un mensaje de una tercera dispensación, el mensaje del evangelio del reino. Y los de la primera dispensación no saben que se les pasó el mensaje de la segunda, y no saben que el mensaje de la tercera dispensación ya comenzó, pero ellos van a despertar muy pronto. La misma trompeta o gran voz de trompeta o trompeta final que llama y junta a todos los escogidos de entre los gentiles, es la misma trompeta que le suena a ellos. Es el mismo evangelio, el evangelio del reino, el evangelio de la tercera dispensación. El mensaje de la tercera dispensación es el que le suena a ellos en el tiempo señalado por Dios, cuando esa segunda parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel le comience. El mensaje que nosotros tenemos, el evangelio del reino, el mensaje de la tercera dispensación, le suena a ellos, y entonces son despertados a la realidad del programa divino y pasan de la primera dispensación a la tercera dispensación. Así es que habrá un cambio grande para ellos, un tercer día dispensacional. Ellos despertarán espiritualmente, resucitarán espiritualmente en el tercer día dispensacional. Así es que ellos están esperando por nosotros. Ellos están esperando que nosotros seamos transformados. Ellos están esperando que Dios termine con los escogidos entre los gentiles para que comience con los escogidos de entre los hebreos. Dios está tratando con el Israel espiritual. El Israel espiritual se encuentra para pasar a la tierra prometida del nuevo cuerpo, y se encuentra caminando en pos de el arca del pacto. Por lo cual estamos conscientes que pasaremos a esa tierra prometida del nuevo cuerpo. Para mí no hay lugar a dudas. Y sé quiénes son los que pasarán a esa tierra prometida. Y no me vaya a preguntar usted, ¿seré yo? Yo le voy a decir quiénes son. Yo le voy a decir si es usted o no es usted, ya que usted tiene esa pregunta. ¿Serán o será, para que sea directamente con usted, será el que haya escuchado y perseverado en la gran voz de trompeta, en esa trompeta final, y esté siguiendo en pos del arca? Ahora usted me contesta si es usted o no es usted. Si eso usted lo está haciendo, lo ha recibido,
Pues entonces estamos de acuerdo. Serán ustedes y seré yo. Seremos todos nosotros que estamos caminando en pos del arca, que hemos escuchado la gran voz de trompeta, la trompeta final, que es el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje del evangelio del reino. Y cuando digo y pasaremos el Jordán, los que hayan sido predestinados para pasar en seco el Jordán, o sea, sin ver muerte, y los demás que van a pasar a la tierra prometida, pero que partieron en el pasado, o que parta alguno en nuestro tiempo, pasará, pero a la tierra prometida, aunque ha visto muerte, pero lo encontraremos en la tierra prometida, lo encontraremos en el nuevo cuerpo, en el cuerpo eterno, el cuerpo perfecto que Dios predestinó para cada uno de sus hijos. Así es que resta entonces que continuemos marchando en pos del arca, y podemos decir como dijo el Señor, pero en otras palabras. Él dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que son las mismas palabras, pero utilizando otros temas. El que marche en pos del arca hasta el fin, este pasará a la tierra prometida. Este será transformado conforme al programa divino, conforme a la promesa divina para cada uno de sus escogidos. Y recuerde que esos que pasan son los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que, ¿quiénes son esos escritos en el libro de la vida del Cordero? Esos primogénitos, esos son los hijos de Dios, primogénitos predestinados para escuchar la gran voz de trompeta, la trompeta final, para poder recibir su herencia como primogénitos de Dios, recibir esas bendiciones en este tiempo final y así pasar a la vida eterna en un cuerpo eterno. Y por esa causa usted y yo hemos recibido el mensaje de la trompeta final, porque somos los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la causa y por eso estamos nosotros aquí. Luego vienen las bendiciones para los demás hijos de Dios, pero la bendición exclusiva es la de los primogénitos de Dios, los cuales en este tiempo final marchan en pos del arca para pasar a la tierra prometida. Así es que le damos gracias a Dios por sus bendiciones, le damos gracias a Dios porque aunque estamos en estos cuerpos terrenales, nos ha dado su palabra, ha colocado delante de nosotros el arca del pacto para que podamos pasar a la tierra prometida. Y pasaremos a la tierra prometida con la ayuda del Señor Jesucristo, porque estamos marchando en pos del arca del Señor, del arca del pacto. ¿Y cuántos continuarán marchando en pos del arca del pacto? Todos nosotros continuaremos marchando en pos del arca del pacto y pasaremos a la tierra prometida del cuerpo eterno.
Así es que estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho para nosotros, con nosotros y también con lo que Él ha de hacer, lo cual es una cosa segura, porque es una promesa divina. Nosotros continuaremos marchando en pos del arca. Hemos marchado en pos del arca durante todos estos años y continuaremos marchando en pos del arca hasta que seamos transformados conforme a su promesa. Y después continuaremos en pos del arca también en el nuevo cuerpo y viviremos eternamente. Así es que en este tiempo más firmes que nunca estamos y estaremos, porque tenemos una promesa segura. Y ya pues Dios nos ha dado a conocer todo su programa hasta donde corresponde y lo podemos ver claramente, lo podemos comprender hasta donde Él nos ha ayudado y podemos ver todo lo que Él tiene para nosotros. Podemos ver la hora que estamos viviendo, la edad que estamos viviendo, la dispensación que estamos viviendo. Podemos ver la forma en que Él está obrando. Así es que hemos visto todas estas cosas que antes no veíamos, no entendíamos, pero que ya las entendemos. Y así veremos el cumplimiento de las demás cosas que faltan por ser cumplidas y nos gozaremos también en ellas. Por esa causa, no le perderemos ni un momento, no perderemos nuestra mirada, no quitaremos nuestra mirada ni un momento del arca del pacto. Así es que haremos y diremos como Eliseo: no te dejaré. O sea, al arca del pacto no la dejaremos. Por donde quiera que vaya y a donde quiera que vaya, ahí también iremos nosotros. En esta tercera dispensación, Él guiará el camino. Es el Señor Jesucristo guiando a su pueblo, revelándole su programa, preparando a su pueblo para el nuevo cuerpo que Él ha prometido, y así cada hijo de Dios de recibir la herencia divina. Y todo esto lo obtendremos caminando en pos del arca, con sencillez de corazón, con humildad, en paz, en amor divino y dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que Él ya hizo en el pasado. Así es que llegaremos a la tierra prometida porque estamos caminando en pos del arca del pacto. Y ya ustedes me dijeron que entrarían a la tierra prometida. Y yo también les dije a ustedes que yo también entraría a la tierra prometida. Así es que en pos del arca, en pos del arca, sin mirar para atrás como hizo la mujer de Lot. Es un tipo y figura para los que ponen su mano en el arado y miran hacia atrás, de los cuales dijo el Señor Jesucristo que no son aptos, no son dignos del reino. Así es que sin mirar hacia atrás, sino
mirando siempre y caminando en pos del arca del pacto. Y llegaremos a la tierra prometida. Eso es una cosa segura, porque Él lo ha prometido en su palabra. Así es que en cuanto a lo que Él ha prometido no hay lugar a dudas, y en cuanto a nosotros tampoco hay lugar a dudas, porque hemos creído con todo nuestro corazón el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, y por eso somos identificados como los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Lo cual usted y yo no sabíamos antes, pero que ahora sí lo sabemos y le damos gracias a Dios. No sabíamos que éramos los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y hoy en día sí lo sabemos y le damos gracias a Dios. Usted puede ver que ha sido elección divina. No por los méritos suyos, sino por elección divina. Si fuera por los méritos suyos o los méritos míos, nunca quizás hubiéramos recibido el mensaje de la trompeta final. Pero como es elección divina, ya la cosa cambia. Así es que por elección divina también hemos sido predestinados. ¿Para qué? Para seguir, para marchar en pos del arca del pacto. Es un privilegio muy grande el que nosotros tenemos. Es un privilegio muy grande ser un hijo de Dios, descendiente de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando han leído en la genealogía que dice y fulano de fulano y fulano de fulano y fulano de fulano, y cuando llega después dice y fulano de Adán? O sea, llega a Set, y Set de Adán, y Adán de Dios. Eso es por la vía física, por la vía literal, pero por el espiritual también hay una descendencia. Y esa es la más importante de todas: ser un hijo de Dios. Así es que eso es lo más grande que usted puede ser: un hijo o hija de Dios. Ser hijos e hijas de Dios es lo más grande que un hombre puede ser. Y lo más importante para un ser humano es la vida eterna. Así es que vean ustedes lo importante de estas cosas, la importancia que tienen estas cosas y lo importante que es marchar en pos del arca del pacto. Marchar en pos del arca del pacto es marchar en pos del mensaje de Dios en este tiempo manifestado conforme al programa que Él está llevando a cabo. Así es que